Estamos con Julio Fernández Baraybar. Él es historiador, como ustedes saben, es un militante político, es miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y tenemos la suerte de que esté en Mendoza con la presentación de una muestra artística donde, a ver, creemos que la estética y la ética se juntan claramente, que tiene que ver con la idea de trasladar seguramente a las generaciones más jóvenes el legado de Néstor Kirchner. Cuénteme de qué se trata. Se trata de lo siguiente: es una exposición que se llama Néstor por Todos, y que en realidad se trata de un emprendimiento mixto donde un grupo privado y el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Cultura, se unieron para su producción. El grupo privado fue el encargado de producir el contenido artístico de la muestra, es decir, se trata de la gente que recopiló el material fotográfico, de video y de cartas que tiene la muestra, y la Secretaría de Cultura es la encargada, por así decir, de curarla, o sea, de darle el lenguaje expositivo a la exposición, a la muestra. Y se trata justamente de eso, del testimonio que el pueblo argentino, en todas las provincias, de todas las edades, hombres y mujeres, recogieron de la vida política de Néstor Kirchner. Son fotos tomadas con pequeñas cámaras de teléfono, son fotos con mayor importancia artística, son pequeños videos caseros, en discursos, en actos públicos, saludando, digamos, conversando con la gente. Son miles de fotos que de alguna manera reflejan el cariño, el respeto, la admiración que el pueblo argentino, o que Néstor Kirchner despertó a lo largo de su carrera política en el pueblo argentino. Julio, y a lo largo de esa muestra se puede notar una coherencia ideológica, algunos cambios, marchas y contramarchas. Lo que se ve, no, al contrario, lo que se ve es una constante actitud de Néstor Kirchner de integrarse, acercarse, rodearse del pueblo argentino. Desde su actividad como gobernador en la provincia de Santa Cruz hasta su actividad como presidente, y después de ser presidente, en todo momento está rodeado de gente con la que él realmente quería sumergirse en el mar de pueblo, digamos. Y esto es lo que traduce la exposición. La apertura será mañana, Julio. La apertura es mañana sábado a las 17 horas en el Ministerio de Turismo de la provincia, en la avenida San Martín. Exactamente. Un día, el 16 de junio, un día muy particular y muy simbólico para el pueblo argentino, ¿no? Un día pesadísimo. El 16 de junio fue, para los más jóvenes, fue el primer levantamiento de la Marina de Guerra en 1955 contra el gobierno de Perón, y el intento de asesinato de Juan Domingo Perón a través del bombardeo en la Plaza de Mayo, bombardeo que se hizo con una Plaza de Mayo llena de gente y en la que todavía hoy no se sabe la cantidad de víctimas mortales que hubo. Se habla entre 350 y 400 Se habla entre personas, 350 y 400 y 1000 heridos. Es más, se inaugura también, porque aunque no tengo que ver, pero lo vi y me conmocionó, el gran artista plástico argentino Herbert Dish inaugura también una muestra aquí, y Herbert Dish es hijo de un muerto en la Plaza de Mayo. Es uno de los episodios históricos del 16 de junio de 1955, ya que estamos en fecha, uno de los más trágicos, pero también de los más y mejor ocultados por los poderes en la Argentina, ¿no? Se ocultó durante todos los años posteriores al golpe de Estado de septiembre de 1955, se ocultó la magnitud de este bombardeo. Yo creo que es el primer caso, y no conozco otro ejemplo, en el cual las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra de un país, bombardea a su propio pueblo. Esto es algo que verdaderamente yo no he encontrado antecedentes en ninguna situación, incluso de guerra civil, porque uno habla de Guernica. Pero en Guernica fueron, en última instancia, aviones extranjeros los que bombardearon ese pueblo. En este caso fueron nuestra propia aviación de la Marina, la que lo hizo,
con el presupuesto que el mismo Estado le había dado, con los impuestos de esa gente que estaba siendo masacrada en la Plaza de Mayo. Digo, el grado de perversión que ese hecho histórico ha tenido no tiene parangón. Julio, y es muy simbólico también en esta fecha recordar quiénes fueron los que conspiraron, los que siempre han conspirado contra los gobiernos populares en este país. Parece que venimos de salto en salto y de sobresalto en sobresalto en la Argentina, pero siempre tenemos más o menos el perfil de cuáles son los poderes que están detrás de los movimientos de desestabilización. En cada momento en que la Argentina ha intentado adoptar un rumbo de carácter industrial, de importante distribución del ingreso, de dinamismo de sus fuerzas productivas y de introducirse, por así decir, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, las mismas fuerzas de la reacción vinculadas a los intereses exportadores, importadores, vinculados a la producción agraria de la provincia de Buenos Aires, han expresado su oposición. Y la única manera en que han encontrado permanentemente para expresar esa oposición ha sido la violencia armada. Hoy vivimos situaciones de tensión política bastante similares a las que se vivieron en aquellos años de 1955. La diferencia fundamental, creo yo, hoy es que ese grupo reaccionario enfrentado a proyectos nacionales y populares como el que hoy está encabezando Cristina de Kirchner es muy minoritario. Se ha quedado en un pequeño grupo resentido que se envuelve con la bandera argentina porque no puede comprar dólares. Imagínese usted la paradoja. Salen a revolear la bandera argentina porque les impiden comprar una moneda extranjera. Julio, en otro orden y en algo que no está muy lejano a lo que estamos conversando, que tiene que ver con el papel de los intelectuales en la política argentina y cerca del proyecto de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. En este momento estamos a la altura los argentinos de ejercer un debate serio y profundo respecto de cuáles son las necesidades de este país. Son buenas las posiciones maniqueas. ¿Cuándo piensa usted que se va a clarificar todo esto para que finalmente podamos tener un destino en el que no estemos unos de un lado y otros de otro? Porque leemos plumas muy destacadas, citando a Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, tipo que escribe muy bien y tiene una reflexión muy intensa, puestos decididamente del otro lado. Y esas cosas hacen pensar que tal vez estemos necesitando de aquel otro lado algunas cabezas que emparden, que eleven el nivel de discusión. Es muy probable, porque creo que desde este lado, digamos, desde el lado que expresan estos intereses nacionales y populares, ha habido una gran apertura al debate. Desde aquí se ha debatido con altura, se ha debatido con argumentos, se han presentado proyectos. Lo que uno ve del otro lado son agresiones, no son argumentos políticos tendientes a corregir errores que seguramente se han cometido y se están cometiendo. Yo creo que la única solución a esta especie de tensión dramática que vive la Argentina es que un modelo como el que está en curso se consolide, se asiente, se desarrolle. Su mero desarrollo y la evidencia de los beneficios que ha acarreado a la sociedad argentina es la que va, creo, a diluir estos enfrentamientos, que los va a seguir habiendo porque siempre en toda sociedad hay intereses. Y se defienden unos intereses o se defienden otros intereses. El caso de algunos intelectuales, y Fernández Díaz es un buen ejemplo, podría hablar también de Beatriz Sarlo, que es otro ejemplo, es que han llegado a cualquier nivel de agresión en el debate. Días atrás, Fernández Díaz publica en su diario la noticia, digamos en su comentario, de que Ernesto Laclau estaría pensando la propuesta que le hiciera la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ser embajador en París. Y tiene dudas, dice la nota de Fernández Díaz,
porque para ello debería renunciar a su jugosa jubilación inglesa. Me encontré el otro día con Ernesto Laclau y me dice, en esa frase, desde la primera letra hasta la última, no hay nada que sea verdad. Nunca me han ofrecido ser embajador en Francia, de modo tal que tampoco es cierto que esté pensando ser o no ser embajador en Francia. Y en tercer lugar, aún en el caso de que fuera embajador en Francia, no tengo por qué renunciar a mi jubilación inglesa que me la he ganado trabajando. Digo, ese es el grado, el modo de discusión de este sector que renuncia a discutir ideas y simplemente se dedica a calificar. Las calificaciones que formula la señora Beatriz Sarlo sobre la Presidenta de la República, sobre su personalidad, no están a la altura de los antecedentes intelectuales de esa señora. Es decir, ha llegado a la altura de una conventillera de barrio, pasando a insultos gratuitos sobre su figura y sobre su persona y sobre su familia. Digo, han perdido la cabeza y el rumbo en tratar de mantener una discusión seria. Y fíjese lo otro, yo la he visto a la señora Beatriz Sarlo personalmente con mis propios ojos y me he acercado a entregarle un volante en actos, por ejemplo, un acto masivo en la cancha de Huracán. Y la vi, estaba rodeada de peronistas, kirchneristas, militantes, y no hubo la sombra del del intento de una agresión o de un comentario agudo. La gente la veía que era Beatriz Sarlo y decía, mira, vino Beatriz Sarlo, y seguía, digamos, no. Ahora, fíjense la diferencia cuando va algún periodista nuestro a una de esas ínfimas manifestaciones que organiza esta gente, son recibidos con agresiones físicas. Lo que vimos los otros días en estos cacerolazos en Buenos Aires fue la expresión más cruda de una forma técnica de fascismo, no ideológica, técnica de fascismo. Una banda exaltada que agrede y que violenta a trabajadores periodistas que están haciendo su función. Y por supuesto, cuando por otro lado, a efectos de no ser agredidos, se disfrazan de otra emisora, como fue en el caso de la CNN, tiene además el efecto esclarecedor de que sacan a relucir cuál es la verdadera dimensión y profundidad de sus sentimientos antiargentinos. Julio, para cerrar un poco con la idea de Néstor Kirchner, cuénteme, ¿cuándo lo conoció? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál fue en realidad es así, yo a Néstor Kirchner lo conocí recién personalmente, en el Congreso de Ciencia Política de San Juan, que se hizo en el año 2010, poco antes, creo que un mes y medio antes de su fallecimiento, ocasión en que él le dio el doctorado honoris causa a Ernesto Laclau en la Universidad de San Juan y pronunció un memorable discurso, por otra parte, Néstor. Ahí fue la oportunidad en que lo conocí personalmente, en que tuve contacto con él y pude, digamos, cambiar algunas palabras y bueno, digamos, conocerlo personalmente, como se dice. Anteriormente no había tenido oportunidad y después fue la primera y última vez que lo pude ver. Sin embargo, bueno, toda su impronta política, su lucha, su manera de ver las cosas ha dejado una energía que ha sumado a muchos intelectuales y muchos jóvenes. ¿Cuál es la idea que usted tiene respecto, finalmente esto, no le robamos más tiempo, respecto de los chicos que hoy están cumpliendo 18, que van a votar en las próximas elecciones? ¿Cuál es la imagen? La imagen es esta, la imagen que yo tengo de ello y después la imagen que ellos tienen de Kirchner. Afortunadamente, la sociedad argentina se ha politizado. Se ha politizado, es decir, discute los grandes temas políticos desde la política, no desde los prejuicios, no desde las agencias de publicidad. Hoy es imposible pensar en ganar una elección a pura agencia de publicidad, a pura consigna vacía, porque hay una sociedad que está politizada. Estos jóvenes que hoy ingresan a la política, esta nueva generación que va a ingresar a la política el año que viene votando, ingresa a la política politizadamente.
tiene la noción, la sensación de que la política es un instrumento eficaz para cambiar el mundo para mejor. Cosa que las generaciones anteriores, lamentablemente, y me refiero a las del periodo democrático, no pudieron tener. Bueno, Julio Fernández Baraybar, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.